La forma en que se distribuye y se organiza la información dentro de los textos o los discursos se denomina superestructura. Esta forma de organizar y presentar la información nos va a permitir distinguir entre los diferentes tipos de discurso. Es así como se distingue la superestructura narrativa, descriptiva y argumentativa. La narración presenta acciones desarrolladas por sujetos animados en un espacio y tiempo definidos. Los sujetos animados pueden ser humanos o no. Si no son humanos, pueden ser animales u objetos que van a tener características humanas. Eso quiere decir que están antropomorfizados. La información se organiza dentro de la narración de manera temporal, es decir, por sucesión de hechos, pero también por relaciones de causa-efecto, o también de acuerdo a las motivaciones que tengan los personajes para realizar las acciones. El propósito de las narraciones puede ser simplemente estético, de entretenimiento o informativo. Con frecuencia, este tipo de textos aparece en los cuentos, novelas, fábulas, noticias, crónicas, anécdotas, entre otros. Las descripciones, por otra parte, presentan situaciones estáticas y muestran lo que se puede percibir con los sentidos, por ejemplo, características físicas y perceptibles de personas, animales, objetos, paisajes. La información puede estar organizada de lo general a lo particular o en secuencias, como por ejemplo de arriba a abajo o de izquierda. El propósito de las descripciones suele ser explicativo o informativo. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en catálogos y guías. El discurso argumentativo presentará opiniones sobre un tema que puede resultar polémico con las razones que respaldan esas ideas. El discurso argumentativo se caracteriza por presentar una tesis o idea a defender, que a veces incluso puede estar implícita, seguida de los argumentos y los sustentos de esos argumentos. El propósito de este tipo de discurso es convencer o persuadir, y se suele encontrar en textos científicos, editoriales y debates. Es preciso mencionar que no es necesario que haya discursos plenamente narrativos, descriptivos o argumentativos, sino que va a haber discursos que combinen estas tipologías textuales, pero siempre hay una que va a predominar por sobre las otras. Si nos centramos en la superestructura narrativa, veremos que esta tiene 3 secciones o partes, también llamadas categorías: el marco o escenario, los episodios y el final o desenlace. El marco o escenario está formado por la presentación del personaje junto a sus características, el espacio y tiempo en el que se desarrolla la historia y el evento que genera un quiebre del equilibrio en el mundo que presenta la narración y que va a generar la historia. Los episodios son el desarrollo de la historia. Se compone de la meta u objetivo del protagonista, las acciones que realiza este personaje para alcanzar la meta y los obstáculos que encuentra para conseguir su objetivo, junto a las consecuencias de esos obstáculos. Una narración puede estar compuesta por uno o más episodios. El final es la resolución del evento inicial, que puede ser positiva o negativa. En el caso de los 3 chanchitos, para poner un ejemplo, ocurre lo siguiente. En el marco se presentan los 3 chanchitos que eran hermanos y decidieron hacer sus casas para vivir en ellas. Por lo tanto,
hacen sus casas de paja, madera y ladrillos. Los dos primeros terminan muy pronto sus casas y logran ir a jugar, pero aparece el lobo y quiere comerse a los chanchitos. El lobo llega a la casa de paja y sopla y la derriba. El chanchito que vive en la casa de paja huye a la casa de madera y el lobo lo persigue. Pero para conseguir ese objetivo y por lo tanto el obstáculo al que se enfrentan los chanchitos ahora es que el lobo se disfraza de oveja e intenta engañar a los chanchitos para que lo dejen entrar. Pero los chanchitos se dan cuenta del engaño. Como se dan cuenta, el lobo sigue soplando y derriba la casa de madera. Los chanchitos huyen esta vez a la casa de ladrillo y el lobo los vuelve a perseguir. Esta vez el lobo intenta engañarlos otra vez y se disfraza de vendedor. El lobo intenta derribar la puerta de la casa de ladrillo, pero no lo logra. Luego el lobo intenta entrar por la chimenea, pero uno de los chanchitos pone agua caliente y el lobo se quema la cola en la olla con agua. Finalmente, el lobo huye con la cola quemada y los chanchitos se quedan viviendo en la casa de ladrillos. El discurso narrativo es especialmente importante dentro del desarrollo del lenguaje porque permite organizar la experiencia humana. Todas las culturas poseen sets de mitos, de leyendas, de relatos que permiten explicar los fenómenos por los cuales se han cuestionado y transmitir ese conocimiento de generación en generación. A nivel individual, la narración o el discurso narrativo le permite a las personas transmitir lo que saben y lo que viven. Por otra parte, el discurso narrativo es una construcción menos colaborativa que la conversación. Si hay una duda o algún vacío en una conversación, el otro participante puede tomar el turno de habla para poder preguntar y llenar esos vacíos a través de las respuestas de su interlocutor. Sin embargo, la narración requiere de el esfuerzo individual para no tener esos vacíos comunicacionales. Por otra parte, el discurso narrativo requiere más descontextualización, separarse del aquí y el ahora para contar el relato que se quiere transmitir. Y por último, es importante para la escolaridad, porque el discurso narrativo será el puente entre lo oral y lo escrito. En consecuencia, a través de este tipo de discurso se puede